El frasco, evidenciando las mordazas que el poder quiere imponer. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de El Frasco, Medio Sin Cura. Esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. La cantidad de bombas mayormente fabricadas por Estados Unidos lanzadas sobre Gaza, una superficie un poco mayor al partido de La Matanza en la provincia de Buenos Aires, supera todo lo imaginado. El bombardeo de Gaza equivale a 6 Hiroshimas, afirma el experto en asuntos internacionales de Bradford. El lanzamiento del dispositivo sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945 se cobró la vida de aproximadamente 140.000 personas. Un dato importante es que la superficie de Gaza es casi 3 veces menor que la de Hiroshima. Es decir, no hay forma de sostener que la muerte de miles de niños y mujeres, las principales víctimas de los ataques israelíes sobre Gaza, hayan sido daños colaterales. Si vas a enviar una gran explosión a un área residencial y tu único refugio es una tienda o edificios que ya han sido bombardeados anteriormente, vas a tener al menos un 50% de muertes y heridos que serán niños. Es que ellos consideran que es importante matar niños. ¿Por qué? ¿Por qué matar niños? Porque ellos son la continuidad, ellos son el futuro. Efectivamente, lo que estamos viendo es un ensañamiento con los más inocentes masacrados ante los ojos del mundo. Israel quema vivos a 8 niños en la zona segura de Gaza. Un niño palestino con necesidades especiales fue quemado vivo en su silla de ruedas junto a otros niños tras bombardeo israelí en un campo de desplazados. يباد ويحترق على الكرسي. شلناه حتى العظم واحنا بنشيل فيه كله داب اساسا. هيها كروسه طفل 12 سنه. Esta agencia de la ONU para los refugiados palestinos ha informado que más de 180 niños palestinos murieron en un solo día debido a los ataques israelíes en Gaza. Sacan cuerpos de los escombros y algunos claramente son niños. Más vidas jóvenes se suman a los nombres de los 15.000 niños que ya han sido asesinados en la guerra de Israel contra Gaza. Sí, hay medios que siguen hablando de guerra en Gaza, mientras los niños allí no solo son víctimas de los bombardeos, sino de la desnutrición a raíz del bloqueo que impone el régimen israelí. No entra ninguna clase de alimentos ni medicina y tampoco insumos médicos para recién nacidos, lo que tiene un efecto muy negativo sobre la salud de los bebés. بنتي خايفة عليها يعني تموت من سوء التغذية وفي كتير أطفال ماتوا. هي الأولى والبكري عندي يعني بديش أخسرها. Estas y otras atrocidades han llevado a expertos de la ONU a denunciar que el régimen israelí buscó un genocidio en Gaza desde el principio y detallaron el porqué más de una vez. Específicamente, Israel ha cometido 3 actos de genocidio en Gaza: matar miembros de la comunidad palestina, atacar su salud mental y destruir sus condiciones de vida para causar su desaparición física. Mientras que también los expertos consideran que las acciones israelíes constituyen crímenes contra la humanidad por la matanza de civiles y la destrucción amplia de infraestructura civil que ven como una estrategia de causar el máximo daño a la población y de llevar a su exterminio. Los métodos de guerra de Israel en Gaza son propios de un genocidio, según un comité especial de la ONU. Es por esto que la propia Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Netanyahu, y no es solo por bombardear a civiles o bloquear la llegada de ayuda humanitaria. Los crímenes incluyen hacer padecer hambre a civiles como método de guerra, causar intencionadamente grandes sufrimientos, lesiones graves a la integridad física, a la salud o tratos crueles, asesinar intencionadamente y dirigir ataques contra una población civil. Y mientras sigue asesinando a los periodistas que documentan y denuncian este horror, la estrategia del régimen israelí es recurrir a la censura y para ello precisa la complicidad de gobiernos, medios y redes sociales. Meta, censura sistemática del contenido palestino. Alianza Israel-Meta sofoca voces pro-Palestina en Facebook e Instagram. Pero ¿de cuánto contenido estamos hablando? Porque seguramente usted vio algún video de niños palestinos en hospitales o niños fallecidos después de bombardeos israelíes. Datos internos filtrados recientemente han revelado que Meta ha cumplido con un 94% de las solicitudes de eliminación de contenido por parte del régimen israelí desde el 7 de octubre de 2023.
Ahora, ¿cómo es que se lleva a cabo semejante censura? Ni que la inteligencia israelí se encargara de controlar... Ah, caramba. Revelado, ex espías israelíes trabajan en altos puestos en Google, Facebook y Microsoft. La adquisición de Wiz pone a la inteligencia israelí a cargo de tus datos de Google. Pero no solo se trata de control y censura en las redes sociales, porque tanto en Europa como principalmente en Estados Unidos recrudecieron los ataques contra estudiantes que alzaron su voz contra el genocidio. Equiparando la crítica a Israel con el antisemitismo, los académicos estadounidenses están siendo silenciados. Un juez de Estados Unidos autoriza la deportación de un líder estudiantil pro-palestino. Al gobierno de Trump no le interesa la seguridad judía. Están usando el antisemitismo como su, ya saben, cántico para conseguir lo que quieren. Y esto tiene que ver con lo que viene denunciando el historiador judío Ilan Pappé. El antisemitismo está siendo usado como arma por Israel para callar las críticas. Esto se ha convertido en una estrategia muy usada por el gobierno de Israel y sus defensores, en la que igualan las críticas a Israel con el antisemitismo. Ser adversario del gobierno de Israel e incluso del Estado de Israel, como lo son muchos judíos de izquierda y de derecha, no es lo mismo que estar en contra del pueblo judío y del judaísmo. De hecho, son cada vez más las voces de académicos e intelectuales judíos que se encargan de desentrañar esa falaz retórica que busca equiparar al antisionismo con el antisemitismo. ¿Cómo es posible que yo soy judío y antisionista? Bueno, primero hay que desarmar la idea de que judío y sionismo son sinónimos. Los judíos son una comunidad internacional, son una cultura, una religión, un origen, una historia. En cambio, el sionismo es una ideología que avala la ocupación del Estado de Israel sobre Palestina. Si no tienes argumentos para defender la política israelí, tendrás que callar las críticas a Israel. Hay algo realmente retorcido en esta estrategia actual. Y esto nos lleva al procesamiento de la diputada argentina Vanina Biasi por parte del juez Daniel Rafecas, bajo argumentos similares. Vanina Biasi fue procesada por sus declaraciones contra el Estado de Israel. Cuando critiqué al Estado de Israel, estoy criticando un Estado. La ley antidiscriminatoria no me impide criticar estados. Y la prensa hegemónica, siempre alineada al régimen israelí, no dudó en aplaudir el procesamiento y sumarse al ataque contra la diputada. Vanina Biasi, ¿le ubicás, no? Sí, claro. Bueno. Es la pro-terrorismo. Ahí está. Bueno, la procesaron por ese temita, nada menos. Procesaron a una diputada de izquierda por expresiones antisemitas. Muy mala noticia para la antisemita Vanina Biasi. Ahora, de repente, no se puede hablar del Estado de Israel, no se puede hablar de lo que hace hoy, si no te persiguen y te silencian. Una diputada nacional procesada por opinar. Paradójicamente, el juez que la procesó, Daniel Rafecas, ha escrito un libro que aborda la temática del genocidio, es decir, un grave acto de destrucción que afecta a toda la humanidad y que no debería adjudicarse a conveniencia. El libro, que cuenta con un detallado estudio sobre el Holocausto y los juicios en Argentina sobre crímenes de lesa humanidad, dedica una gran cantidad de material a los hechos históricos del genocidio armenio. Recordemos que fue la Corte Internacional de Justicia la que le ordenó al régimen israelí impedir un genocidio en Gaza. ¿Será que Rafecas tendrá que revisar lo que decía él mismo sobre el tema en relación al negacionismo? Está claro que quien profesa el negacionismo, en definitiva, no reconoce la existencia de ciertos sucesos que ocurrieron históricamente, como puede ser un genocidio o crímenes masivos. Pero además la sentencia de Rafecas habla de una crítica desmedida al Estado de Israel. Perdón, ¿sigue habiendo democracia en Argentina? Bueno, me confirman que sí. Pero leamos otro fragmento de lo que expuso el juez. A través de los mensajes de marcado contenido antisemita, la nombrada caracteriza directamente al Estado de Israel, no simplemente a su gobierno o autoridades temporales, y al sionismo como genocida y nazi, como ocupantes de un territorio, desconociendo sus derechos al mismo y como autor de un apartheid. Ahora la pregunta es, ¿por qué un juez que escribió un libro que indaga sobre los genocidios no recurrió a lo expresado por la Corte Internacional de Justicia o la Corte Penal Internacional? Raro, ¿no? Ahora veamos lo siguiente y hablamos con la protagonista de este caso. Fue Daniel Rafecas el juez que decidió procesar a la diputada nacional de la izquierda, Vanina Biasi, por violación a la ley antidiscriminatoria. Aparte, yo pensaba,
No mira, Rafecas, no miran los jueces todo lo que postea Javier Milei acerca de su pueblo, acerca de su gente, cómo insulta, cómo persiguen, cómo bardean. Ninguno de ustedes está escuchando las campañas por la ciudad de Buenos Aires que le dicen fisura a la gente en situación de calle, gente rota. No vi nada más retorcido y más instigador de odio en estos últimos días que las campañas por la ciudad de Buenos Aires. Bueno, la emprenden contra Vanina Biasi, que lo que hizo fue denunciar el genocidio que se está llevando adelante en Gaza. Bueno, y para nosotros es un gusto tener hoy en el estudio a la protagonista, señoras y señores, Vanina Biasi, diputada nacional de Argentina por el Frente de Izquierda, candidata a legisladora en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vanina, bienvenida al Frasco. Muchas gracias, un gusto estar acá. Por favor. Vanina, bueno, la primera pregunta es, ¿por qué te procesa Rafecas? Pero también, ¿por qué realmente crees que te procesa? Está muy bien. Él me procesa acusándome de haber violado la ley antidiscriminatoria, por haber ejercido odio religioso al referirme en 2 casos particulares. Él después amplía la denuncia hacia otros tuits, pero originalmente la causa la arma Carlos Stornelli, tomen nota de quién la arma, por 2 tuits. En uno, esto ocurre en noviembre del 2023. Yo el 8 de octubre se hizo el debate presidencial en el 2023 y concurrí al debate presidencial con una bandera palestina. Ya ahí tuve un choque muy fuerte con Feynman, cuando detectaron que yo tenía un pin con la bandera palestina. Ahí tuve un choque en donde él buscaba poner en mi boca sus palabras. Y yo le contesté, digamos, que consideraba que el 7 de octubre era entera responsabilidad del Estado de Israel. ¿Condena al terrorismo de Hamás atacando al Estado de Israel, sí o no? Defiendo incondicionalmente al pueblo palestino, a su lucha y denuncio al Estado de Israel como terrorista y responsable de que exista un campo de concentración con 2 millones de personas adentro. Mire, la política yo no la hago, la hace usted con la banderita de Palestina y yo también estoy de acuerdo con el pueblo de Israel. Yo hablo de terroristas. No diga banderita, el orgullosa bandera de un pueblo que lucha hace muchos años por obtener el regreso a sus del terrorismo. No le voy a permitir, señora, hablo del terrorismo. Que usted diga la bandera de Palestina. Hablo del terrorismo, señora. El terrorismo del Estado de Israel. Hablo del terrorismo de Hamás, señora. A partir de ahí me pusieron en la mira. En noviembre, cuando ocurre el intercambio de rehenes, lo que ocurrió es que 2 cuestiones centrales. En ese momento, una de las rehenes intercambiadas es Emily. Sobre el caso de Emily, el Estado de Israel había dado información absolutamente falsa al respecto de que había sido asesinada y otras cuestiones que inventó Israel en torno a este caso. Y en otro tuit yo señalaba esto de que si era un momento de debate de este tipo de cuestiones, si era adjudicable decirle nazi al régimen israelí, sí o no. Entonces yo ahí coloco que la ideología nazi es una ideología supremacista, racista, y que por lo tanto le cabía al sionismo que dirige el Estado de Israel esa nominación. Lo que tiene que saber la gente que está mirando este medio es que yo milito hace 30 años en el Partido Obrero, pertenezco a la corriente trotskista dentro de la izquierda de manera muy consciente, no es que estoy improvisando, y la posición que nosotros tenemos al respecto del surgimiento del Estado de Israel, la colonización del territorio palestino, los acuerdos que precedieron a la fundación del Estado de Israel en el año 48, bueno, son parte de nuestro análisis político desde hace años. Siempre estuvimos en contra de la colonización del territorio palestino. Esta posición la sostuvimos siempre. No hay ninguna improvisación. Y por sobre todas las cosas, cuando Israel dijo tener el derecho a la defensa frente al genocidio que comete, bueno, siempre hemos señalado que si se trata de derecho a la defensa, entonces siempre el derecho a la defensa va a estar del lado del pueblo palestino. Entonces el 7 de octubre es un derecho a la defensa del pueblo palestino, porque como los primeros agredidos fueron los palestinos que vivían ahí, y a través de lo que fue nominado como la Nakba, fueron desplazados de su propio territorio casi 800.000 personas, imagino que a partir de eso entonces le adjudicamos el derecho a la defensa al pueblo palestino. Bueno, todo esto obviamente tiene que ver con responder las manipulaciones del discurso de un régimen que genocida, que busca el exterminio del pueblo palestino,
que lo busca a partir de la instalación de una ideología supremacista y racista contra todo el mundo árabe, no exclusivamente contra el pueblo palestino, y finalmente decirle a la sociedad, que es manipulada permanentemente con el contrapunto de qué pensás de Hamas, decirle a la sociedad que en Yemen, en Siria, en el Líbano, en Cisjordania, no existe Hamas. Y que en este momento Israel está bombardeando todos estos territorios. Así que definitivamente, bueno, estos fueron los motivos por los cuales me abrieron la causa. Me llamaron a indagatoria el 15 de octubre del 2024. El Código Procesal Penal dice que en 10 días hábiles tenían que resolver si me sobreseían o me procesaban. No lo hicieron en tiempo y forma, se lo guardaron y, oh casualidad, ahora estamos en elecciones y Rafecas se le ocurrió procesarme. Esto es un acto de manipulación política, de persecución política a opositores, muy propios del momento que estamos viviendo. La manipulación política es total. Ellos hicieron una selección en la Argentina, no soy la única que sostiene esto. Por ejemplo, muchas de las cosas que yo digo a través de las redes sociales, por ejemplo, las sostiene también gente que se identifica con el sionismo y que hoy está denunciando el genocidio que se está cometiendo y lo llama genocidio. Hay militantes que consideran que en realidad a lo que hay que ir es a las fronteras establecidas en el año 67, son sionistas, defienden la existencia del Estado de Israel y sin embargo denuncian exactamente todo lo que yo denuncio. En la Argentina, Coppel es uno de ellos, quiero decir. Entonces acá también uno ve que la selección es una selección guiada por una persecución política que lleva adelante el gobierno y bueno, y que tiene entre sus voceros gente como Rafecas. Algunos están asombrados de que sea él. Yo no. Yo creo que él tendría que haberse declarado incompetente en esta causa, porque si uno ve que estamos hablando de un juez que ha sido anfitrión de las actividades de la DAIA durante los últimos 10, 15 años, bueno, un poco de decoro hubiera sido que él se hubiera separado de esta causa, porque cuando Stornelli abre la causa, la DAIA y la operadora mediática del sionismo, Romina Mangel, se colocaron como querellantes o fueron aceptados como querellantes. Entonces, frente a esto, realmente Rafecas tendría que haber dicho: disculpen, soy el anfitrión de todas las actividades de la DAIA, no me parece que yo pueda tener una vara imparcial para decidir esto, pero no. Por supuesto que le dio a la DAIA lo que la DAIA quería. Así que bueno, así estamos en esta situación ahora. Ahora también, digamos, lo que llama la atención, o quizás no tanto, Rafecas ha publicado un libro referido a los procesos de genocidio, ¿no? Digamos, no es una persona que desconozca el tema ni mucho menos. Habló del genocidio en la última dictadura argentina, por ejemplo, del genocidio armenio. Y la Corte Penal Internacional ha dictaminado, la Corte Internacional de Justicia ha hablado sobre lo que ocurre en Gaza y él eso no lo tiene en cuenta, ¿no? Para nada. Digamos, yo quiero decir también que gracias a este fallo provocador de parte de Rafecas, Rafecas morirá como un juez que terminó despreciando lo jurídico para atender su costado político. Y esto también, digo, me gusta que el Poder Judicial se muestre tal cual es, porque el Poder Judicial de la Argentina es un Poder Judicial muy injusto, que persigue opositores, absolutamente corrupto, que no les caben las generales de la ley, no pagan impuestos a las ganancias, no sostienen su propia vida cotidiana, lo hacen a partir del sostenimiento del erario público. El otro día veía un diputado que denunciaba que todos los jueces federales utilizan, mediante una resolución que ellos mismos tomaron en su favor, las camionetas de los narcos, que le secuestran a los narcos, en menos de una semana, una vez que fueron secuestradas, están en manos de ellos para que puedan moverse. Y la nafta la pagamos nosotros. Así que imagínate que yo estoy muy contenta de que Rafecas se muestre tal cual es. Porque acá ocurre lo siguiente. Como vos señalaste, Rafecas es el autor de la historia de la Shoah, es el autor de la historia de la solución final, es un analista de las consecuencias jurídicas del genocidio. A partir de lo que es obviamente la historia del Holocausto, él ha sacado conclusiones y, como vos señalaste, analizó el genocidio armenio, el genocidio en la Argentina. Entonces, a otros jueces les puede pasar que
tienen una consideración personal al respecto, una opinión personal al respecto de lo que yo represento y lo que yo digo, y pueden equivocarse. Pero lo de Rafecas no es una equivocación. Rafecas sabe que esto es un genocidio, sabe que al oponerse a la Corte Penal Internacional está violando los mismos principios que él decía defender en términos internacionales jurídicos, porque lo que defiende la Corte Penal Internacional tiene que ver con las conclusiones que la Corte Penal Internacional y todo el mundo jurídico internacional sacaron a partir de sucesos de la historia internacional como han sido el Holocausto. Entonces, realmente, bueno, él ha elegido el camino de la política, del beneficio a un Estado extranjero, o sea, de ser un juez federal que dictamina aquello que quiere un Estado extranjero, y finalmente, bueno, es importante que la población argentina y la población internacional sepa que, bueno, que el Poder Judicial no es un poder independiente y que en la Argentina no hay democracia. Todo lindo con la simulación de la democracia. Pero en la Argentina, por persecuciones de este tipo, hemos ya sufrido el suicidio de Cristian Díaz, después de estar 9 meses detenido injustificadamente simplemente por expresarse en las redes sociales en favor del pueblo palestino, por ejercer ese apoyo también de manera material. Ah, mirá, ¿por qué estaría mal? Por ejemplo, cuando Epstein financia los viajes a Israel para ocupar territorio palestino, ¿por qué está bien que él financie la ocupación del territorio palestino y un metalúrgico de Varela no puede hacer un aporte, imagínense de las dimensiones que era ese aporte, económico para que un gazatí pueda vivir un poco mejor? Realmente nunca pudieron comprobar esa ligazón, digamos, lo acusaron de terrorista, no comprobaron eso nunca le abrieron el teléfono y finalmente lo terminaron encarcelando 9 meses en una cárcel de máxima seguridad y finalmente se suicidó. Esto para que la gente sepa que no es que no tiene ninguna consecuencia lo que hacen, solo que esta vez se encontraron conmigo y que yo no voy a ceder frente a sus presiones. Alejandro Godard hace años que está siendo sobreseído en 2 instancias judiciales y la DAIA insiste y ha llegado al Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires, que va a fallar en favor de la DAIA. Porque los operadores judiciales de la Ciudad de Buenos Aires son Juan Manuel Olmos, que en estas elecciones va en las listas de Santoro, y Angelici, que es un operador del macrismo y del radicalismo de la ciudad de toda la vida. Ustedes se imaginan, 3 cortesanos del Tribunal Superior de la Ciudad son de Angelici y 2 de Olmos. Todos van a votar a favor de la DAIA. Así que no hay justicia en este país y si podemos demostrarlo con fuerza mucho mejor. Y creo que definitivamente esto es una provocación, un procesamiento destinado a servirle en bandeja al Estado de Israel para que se quede tranquilo que hay en la Argentina persecución contra aquellos que los denunciamos, ¿no? Ahora, fíjate, Vanina, mencionabas el caso de Cristian Díaz, pero también lo que estamos viendo es este caso de la docente Ana Contreras, ¿no? Que es realmente terrible porque no solamente van, por ejemplo, vos sos diputada, pero estamos hablando de una docente, también la han multado con $1 millón de pesos. Y también esto, digamos, es un silenciamiento que está dirigido hacia toda la población, ¿no? Total. Y lo que vos estás señalando del caso de La Pampa es muy grave. Yo creo que yo integro un grupo que oficialmente el Congreso de la Nación nunca quiso abrir, oficializar, que es el Grupo de Amistad con Palestina. Y creo que a partir de esa pertenencia con otros diputados a este grupo tenemos que fomentar mucho el apoyo a Ana Contreras y la exigencia de que la gobernación de la provincia de La Pampa sea muy clara y taxativa al respecto de que esta persecución contra Ana Contreras no puede manifestarse en un impedimento del conjunto de la docencia de La Pampa a expresarse en sus términos, a cumplir con la ley que los lleva a hablar de derechos humanos frente a sus cursos y, por supuesto, a que nadie impida que alguna docente de La Pampa o de este país llame a las cosas por su nombre, o sea, lo que está ocurriendo en Gaza como un genocidio y al Estado de Israel como un Estado terrorista y genocida, ¿no? Así es. Vanina, bueno, también tenemos que hablar de lo que está pasando lamentablemente en esta Argentina, donde las fuerzas represivas no casualmente han sido en muchos casos formadas en el régimen israelí, ¿verdad? Por supuesto, y esto cada vez va a ser peor.
Esto cada vez va a estar más alimentado por una necesidad de parte del régimen de Milei, que es un régimen político en sí mismo, de demostrar su genuflexión frente al imperialismo norteamericano y al Estado de Israel de manera profunda. Esto no es el avance de Israel sobre el territorio argentino en términos de la pérdida absoluta de la soberanía nacional en muchos aspectos, es responsabilidad de todos los que han gobernado este país. Milei no es original en absolutamente nada, es un fanático desquiciado que manifiesta las cosas de manera particular, vamos a decir, o excéntrica, pero los demás, los que son correctos políticamente, le han dado todo al Estado de Israel. Hoy tenemos varias provincias que están cerrando acuerdos con Mekorot a partir del convenio marco que firmó la Argentina bajo el gobierno de Alberto Fernández, bajo el auspicio de Guado de Pedro como ministro del Interior, que lo primero que hizo como ministro del Interior fue ir al Estado de Israel. Y no solamente ir, sino abrirle paso al Estado de Israel para que la empresa acusada de genocidio, la empresa estatal de agua, acusada de genocidio, porque es la que abre y cierra el grifo de Gaza, de Cisjordania y de todos los territorios palestinos, hoy está en la Argentina, por ejemplo, teniendo el dominio completo de las aguas en una provincia como Chubut, que tiene muy escasa agua y que definitivamente la quiere la minería para finalmente extraer uranio y otros metales muy importantes en la Argentina y en el mundo. Y bueno, finalmente hoy estamos viviendo esta penetración de Mekorot a partir de lo que han sido estos gobiernos que siempre le han abierto las puertas al imperialismo norteamericano y a través de él al Estado de Israel y todo lo que eso significa, ¿no? Ahora, Vanina, también lo que vemos, digamos, es cierta, se podría decir, un mensaje de desesperanza y a la vez un mensaje esperanzador para quienes nos están viendo, porque de repente la gente que ve lo que pasa con Palestina y quiere denunciarlo, ve un presidente y un gobierno que intenta demonizar hasta la bandera de Palestina, ni siquiera estamos hablando de los grupos de resistencia, no, la bandera palestina, y lo vemos a Milei en Rosario frente al monumento de la bandera, blandiendo la bandera de Israel, ¿no? ¿Qué mensaje le podemos dar a quienes nos están viendo y que ven la injusticia, lo que está pasando, este genocidio que está pasando delante de nuestros ojos para que no nos rindamos? Que tenemos que militar y alzar la voz todos juntos y que lo tenemos que hacer con mucha fuerza. Yo quiero decirte, yo vivo todo el tiempo el hater y el troleo de estos sectores y uno de los temas fundamentales que han dicho y que incluso he escuchado de sectores populares que sé que no es que pertenecen orgánicamente a estos sectores, pero que han caído en la trampa, vamos a decir, que cómo puede ser que yo jure por una bandera extranjera, ¿no? Porque juré por varios temas, digamos, entre ellos para que se termine el genocidio en Palestina, cuando asumí como diputada. Y a ninguno de esos se les ocurre decir, che, escúchame, perdón, cuando Feynman habla con una bandera del Estado de Israel al lado de él, o como cuando vos señalás, en ni más ni menos que donde está el monumento a la bandera argentina, está el presidente de la nación con una bandera del Estado de Israel. Ahí no tenemos nada que objetarles al respecto de su devoción por estados extranjeros. Yo quiero contarles que Palestina ni siquiera es un estado hoy en día, porque un estado como tal puede manejar sus cuentas, un estado como tal puede resolver cuando entra y sale de su territorio su población y la población extranjera. Estas son cosas que hoy no puede hacer el Estado palestino. Y no puede hacer porque sistemáticamente Israel fingió frente a la comunidad internacional que estaba de acuerdo con la existencia de dos estados y luego en la práctica lo único que hizo fue avanzar para que no existieran dos estados, ¿no? Hoy incluso hay sectores que sacan conclusiones, que levantaron la posición de dos estados durante toda su vida y hoy ven lo inviable que es. Muchos pensaban, no, lo realista es decir que tiene que haber dos estados. Y los que decíamos, mira, no, tiene que haber un estado único palestino donde convivan todas las religiones como corresponde, sin reconocer ningún colonialismo, parecíamos que éramos los locos. Ahora muchos, y son gente de mucho renombre, porque yo lo escuché reflexionando sobre esto, Ilian Papé, no a cualquiera, Noam Chomsky, reflexionando sobre esto, muchos dijeron, la verdad que era inviable lo de los dos estados, era verdad eso. Sí, lo volvieron inviable en los hechos. Hace más de 75 años que estamos discutiendo este aspecto y lo volvieron inviable en los hechos.
Entonces creo que realmente nosotros tenemos todos que alzar la voz. Lo tenemos que hacer en común, tenemos que expresarnos en las redes sociales mucho más de lo que lo estamos haciendo. Israel perdió la batalla del discurso, perdió la batalla del relato. Yo en eso estoy convencida. Obvio que el que entra al algoritmo pro-israelí ve las barbaridades supremacistas y racistas que dicen todos los días, pero nosotros tenemos que presionar con mucha fuerza para hacernos escuchar. Tenemos de nuestro lado a muchos sectores democráticos que ya se están expresando a nivel internacional y vivimos un mundo terrible. Quienes hoy piensan que en la Argentina están pasando cosas malas, que vayan a vivir a Alemania, por ejemplo, en donde está prohibida la bandera de Palestina. Alemania, ¿sí? Un país considerado del primer mundo, ha prohibido la bandera palestina. Estados Unidos, la persecución a los estudiantes que el año pasado se levantaron en las universidades con políticas terribles que se acompañan con la política de deportación de extranjeros que está teniendo Donald Trump. Gran Bretaña, bueno, ni que hablar lo que está haciendo el Reino Unido con relación a la persecución. Entonces quiero decir, nosotros en la Argentina, hoy por hoy tenemos nuestro derecho a manifestar, lo tenemos que ejercer y lo tenemos que defender siendo muchos más en las calles. Y en este punto quiero llamar a la comunidad árabe en particular de la Argentina, que es una comunidad grande, que tiene en el norte de nuestro país fundamentalmente una presencia impresionante realmente. Hemos vivido una migración muy importante en la Argentina. Hemos tenido presidentes que son descendientes de las comunidades árabes que han venido como población migrante a la Argentina, que han dado sus riquezas. Tenemos nuestras comunidades sirio-libanesas. Tenemos que hablarle a esa comunidad y decirle, salgan a defender lo que piensan en sus casas, porque realmente la peor situación que podemos llevar adelante es concederle a este gobierno que no se puede defender la bandera palestina. Y con la bandera palestina estamos defendiendo a un mundo árabe que está siendo perseguido, estigmatizado y que, cuyos gobiernos hoy no los están defendiendo como corresponde y que creo que es lo que debe mirarse. Porque cuando yo digo, en Yemen no hay Hamas, en Siria no hay, en Líbano no hay, es porque Israel, detrás de su plan genocida contra Palestina, está queriendo concretar el plan del gran Israel. Y esto hace al interés de un mundo que es mucho más amplio, que obviamente afecta a comunidades de todo tipo interreligiosas y afecta a comunidades árabes, persas, etcétera, de la zona, pero que realmente tiene que ser una alerta muy importante lo que está pasando acá y tenemos que enfrentarlos alzando la voz, de las maneras que cada uno pueda. Vanina, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en el programa. No, gracias a ustedes. Saquemos las conclusiones políticas de lo que pasa en la Argentina y avancemos realmente por un mundo que esté libre de genocidios. Se trata de Palestina, se trata del mundo árabe, pero también se trata de los pueblos del mundo que hoy no pueden permitir que avance esta reacción que representan Donald Trump y todos los que quieren guerras en el mundo. Nuestra paz tiene que ser la paz de los pueblos, no la paz de los que gobiernan. Tiene que ser realmente que las clases trabajadoras de los diferentes países del mundo se unan en una salida que para nosotros tiene que ser socialista porque el capitalismo nos está dando guerras, sumisión y colonialismo y con eso hay que terminar. Suscribimos, Vanina, muchísimas gracias. Gracias. Y nosotros, como siempre, nos vamos a un retro-tweet, una frase del pasado que nos va a hacer pensar mucho en todo lo que vimos en el programa del día de hoy. Vean. Sin justicia no hay paz. De hecho, si no se respeta la justicia, se generan conflictos. Sin justicia se consagra la ley del fuerte sobre el débil. Papa Francisco. No solo eliminan contenidos en las redes que exponen a los sino que también atacan las voces que critican al régimen israelí a través de una justicia funcional que cercena la libertad de expresión. ¿Hay algo más distante de la justicia que eso? Queremos dedicar este programa especialmente a la memoria del Papa Francisco. Los invitamos a suscribirse y, como siempre, no se olviden de activar la campanita para seguir recibiendo todas las novedades aquí, en El Frasco, Medios Sin Cura. El Frasco, Medios Sin Cura.